¿Chevy o Ford? Y me enamoré del Chevy. ¿Boca y River? Es complicada, pero soy de Boca. ¿Messi o Riquelme? Nada, Messi. ¿Un libro? El hombre mediocre de José Ingeniero. ¿Un lugar? Termas de Río. ¿Y Messi o Maradona? Maradona. ¿Su primer trabajo tuvo que ver con la política? ¿Estamos hablando de trabajo remunerado? Sí. No, a ver. Casualmente nosotros ingresábamos a la política y no ingresábamos para conseguir lo que menos se nos ocurría. Estoy hablando, generalmente éramos estudiantes todos, así que yo recién trabajaba ayudándole a mi viejo, digamos que falleció joven. Mi viejo, nosotros teníamos aquí en una localidad que no está tan lejos de la ciudad, 30 kilómetros, teníamos campo, fincas, digamos, agricultores y también algo de comercio y bueno, en las épocas malas todo eso se fue diluyendo. Mi viejo falleció bastante joven, pero falleció cuando yo me acababa de recibir de abogado. Así que ese fue mi real primer trabajo, ser abogado, litigando en forma liberal, sin relación de dependencia. Es más, nunca tuve relación de dependencia. Con mi maletín en tribunales trabajando, después me tocó unos años después ser diputado, después vino la intervención del año 93, dejé de ser diputado provincial, pero nunca había dejado mi estudio jurídico. Esto fue del 93 hasta el 97. En el 97 volví a entrar a diputado provincial. En el 99 renuncié para ser viceintendente de la ciudad capital y luego fui intendente hasta que asumí como gobernador en el año 2005. Yo fui electo diputado, fui electo viceintendente, yo fui electo gobernador. ¿Pero cómo llega? Militando en mi partido. Militando en el partido. Sí, ocupando listas. He sido muchas veces candidato en muchas internas, en muchos lugares, muchas internas perdidas. Fui candidato a diputado algunas otras veces donde no ingresé, siendo más joven aún. Fui candidato a intendente, tercero cómodo, me acuerdo, mi primera elección. O sea, no es que fue una carrera siempre ascendente. Claro. Tuve un par de derrotas. Tuve, sí, algunos altibajos. ¿Y cuando pasaban esos altibajos, cómo se seguía? No, militando. Yo soy un militante de mi partido. Creo que nunca voy a dejar de hacer política, digamos. No. Soy producto de aquella generación del año 83. Creo que fue una generación importante. Y la verdad que conocí a muchos amigos en la política que hoy siguen haciendo política y nos encontramos. Y por ahí podemos tener diferencias o estar en distintos partidos políticos, pero fue una época muy linda para mí la década del 80, o por lo menos los primeros años de aquella década, o recuerdos que no tengo así de la década del 90, que fueron mucho más feos, mucho más duros. Nos habían hecho creer la muerte de las ideologías, o nos intentaban hacer creer la muerte de las ideologías. Ese neoliberalismo que generó, digamos, tantos dolores y tanto retraso a la Argentina, y eso quizás fue desmotivando a la juventud argentina, y hoy se vive otra época. Por supuesto, faltan tantas cosas por hacer en nuestro país y obviamente en nuestra provincia, que no sé si vos habrás podido conocer algo, donde tenemos tantas cosas por hacer, pero yo noto, no hay que tener un optimismo tampoco ingenuo, pero hay que tener optimismo porque tenemos un país hermoso que tiene una gran posibilidad de crecer. Tantos jóvenes que allá por el 83, cuando se reiniciaba el proceso democrático, que gracias a Dios estamos consolidando los argentinos hasta estos días y para siempre, si Dios quiere, tenía 18 años, o sea, cumplía los 18 años en el año 83. Eso me permitió
encontrarme con una nueva vida, una vida universitaria y una vida donde la juventud se acercaba mucho a la política y a distintos partidos. Bueno, yo fui uno de los tantos que se acercó primero en la militancia universitaria. Yo fui integrante de Franja Morada, fui presidente del centro de estudiantes en un par de veces y bueno, tuve una gran participación luego dentro de mi partido, del radicalismo, ocupé todos los cargos. Como siempre digo, desde pintar paredes, pegar afiches, hasta todos los cargos que me ha dado el partido y los afiliados ocupar, que han sido importantes. Y luego, por supuesto, también, bueno, dentro de esas posibilidades ocupé cargos electorales siempre, digamos. Fui diputado provincial por primera vez a los 27 años. Fui candidato varias veces sin suerte a intendente y otros cargos más, y diputado nuevamente, viceintendente, intendente y ahora gobernador. Y bueno, ya empezamos así en el 83 y hoy ya tengo 48 años de edad. Y hace 7 años que estoy gobernando la provincia de Santiago del Estero. No soy uno producto de una familia política, al contrario, bastante apolítica, digamos. Hice militancia universitaria, se podría decir, porque tampoco fue tan así, en contra de mis padres, digamos, que no les gustaba mucho la política ni estaban siquiera afiliados a ningún partido. ¿Y quién lo acerca? ¿Por qué Franja Morada? A ver, yo creo que fue la figura de Raúl Alfonsín lo que primero me acerca, digamos. Fue como tantos jóvenes argentinos, aunque después por esas cosas que tiene la política milité en muchos sectores políticos que casualmente no eran de Raúl Alfonsín, o sea, estuve en sectores diferentes dentro de la política. Inclusive tuve mi carrera política prácticamente paralela entre la militancia universitaria y la militancia partidaria dentro de la Juventud Radical en la década del 80. Bueno, recién me comentaba, justamente fue en el año 83, arrancó la democracia. Así es. ¿Cómo fueron los momentos previos? ¿Cómo vivió usted la época de la dictadura, donde justamente no se podía hablar? Y bueno, era muy chico, estaba en la secundaria. En definitiva, nosotros somos una provincia muy tranquila, digamos, y vivimos esa etapa con cierta tranquilidad, pero empezábamos a vislumbrar el dolor de mucha gente, de muchas familias que habían perdido a seres queridos. Y bueno, en aquel momento todo se tapaba, digamos. La dictadura fue generando todo un quiebre, primero de las ideas, luego física, económica, y por último informativa, o al principio quizás informativa. Entonces existía una complicación para hablar de política porque se hablaba muy poco de política. La forma de guerrilla rural, pero sus intentos fracasaron. No nos olvidemos que la participación política en los colegios estaba vedada, o sea, no se hablaba mucho. En el caso mío, estaba en un colegio religioso, así que imagínate. Se registraron 4.150 acciones terroristas entre copamientos de localidades, acciones de propaganda armada, intimidaciones extorsivas y atentados con explosivos. El examen de la crónica periodística correspondiente a los años 1973 al 79 informa que en ese lapso, en 742 enfrentamientos, resultaron muertas 2.050 personas, cifra que no incluye las bajas sufridas por las fuerzas legales. Entre 1969 y 1979 se registraron 21.642 hechos terroristas. Esta cifra guarda relación con la magnitud de la estructura subversiva. Y viví todos estos procesos
no los dolorosos, porque no me los tocó, no los pude vivir en carne propia porque era muy niño y no venía de una familia política, pero sí viví ese proceso a partir del 82, 83, que fue un proceso muy intenso de acercamiento y de politizaciones de las juventudes argentinas. Y fue Malvinas lo que, en el 82, lo que nos despertó, digamos. Primero, con lo que todos vivimos, y después de ese dolor que produjo, digamos, cuando vimos la realidad de lo que había pasado en Malvinas, se empezó a hablar de política. Y ahí recién, muchos chicos jóvenes, adolescentes, empezamos a hablar de organizarnos en política. Sabía que íbamos a recuperar la democracia, entonces se comenzó a hablar, e incluso aún con dificultades, se comenzó a organizar, digamos, nuevamente la vida política. No nos olvidemos que hacía muy poco tiempo habían dicho que las urnas estaban bien guardadas, etcétera, etcétera, y desde los sectores políticos prácticamente no estaban todos adormecidos, digamos. A partir de allí creo que se vivió un proceso de mucha conversación, de diálogo. No, yo todavía no tenía 18 años, en ese momento estaba en 5º año de la secundaria. Pero luego del 83, en el caso mío, tomando lo personal, fue un proceso totalmente novedoso. Sabía que ese año empezaba la democracia, empezamos el proceso hacia la democracia, empecé mi vida universitaria y bueno, fui uno de los miles y miles de jóvenes que en Santiago del Estero nos incorporamos a la política. Y viví el proceso inverso. Yo haría un corte, inclusive antes de la década del 90, ya empezó un proceso antes de la década del 90, 88, 89, es un análisis muy personal que hago, ¿no?, de despolitización de la juventud argentina, donde empezó a sentirse y a generarse y a crearse un ámbito adverso al ingreso de los jóvenes a la política y a la participación de los jóvenes a la política. Y todos estos militantes que desde aquellos primeros años veníamos con esa idea, empezamos a notar que la juventud ya no se acercaba de la misma manera y que la que se acercaba era diferente. Por eso quiero destacar lo que se ha producido en los últimos tiempos. Este proceso de politización nuevamente de la juventud, más allá del partido político al cual puedan comprometerse con la política, con la democracia, más allá de la idea que puede ser oficialismo o oposición de un partido o de cualquier otro partido, es muy rescatable y siempre lo digo, yo soy un hombre que vengo del radicalismo, más allá de mi situación que pueda ser complicada dentro de mi partido, nunca voy a dejar de serlo, digamos, y aquí todo el mundo sabe que yo soy radical, pero nosotros tenemos que por encima de los partidos políticos acompañar ideas que son las que queremos llevar a cabo desde la transformación de la realidad. Y a mí me ha tocado gobernar una época difícil cuando fui intendente, muy dura, principio del 2000, 2001, 2002, fue de desesperanza, de ajuste, de recesión económica, de imposibilidad de mirar el futuro, ni siquiera lejano, inmediato, el futuro inmediato con cierta esperanza. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, formado al honorable Congreso.
hay un antes y un después de Néstor Kirchner, y esto es algo que es importante de rescatar, no solamente el legado fundamental que ha dejado él de lo que se ha hecho, que está a la vista, sino también, y en nuestra provincia también, y de esas ganas de hacer cosas y de transformar la realidad, sino el legado de decir que la realidad se puede transformar y hacerlo y consolidarlo por encima de las corporaciones, de los límites que se quieren poner a la política. Y esto va sumado a que la juventud lo ha tomado también ese legado, y es muy lindo hoy ver que muchos jóvenes están nuevamente participando en política, porque esto es importante para el futuro de la democracia y del país. Recién hablaba, fue diputado, intendente de esta ciudad. ¿Cómo fueron esas experiencias? Y bueno, la verdad que la primera función electiva fue de diputado. Es difícil, digamos, primero porque era de la oposición. Claro. Entonces, la parte fácil era que cuando uno desde la oposición puede decir cualquier cosa, prometer cualquier cosa y denunciar, entonces por ahí, bueno, uno puede destacarse un poco. Pero la parte fea es que uno no puede hacer cosas, y yo siempre me considero una persona ejecutiva, a mí me gusta hacer cosas. Entonces, bueno, eso llegó recién cuando fui intendente. La verdad que los primeros 2 años no fue fácil, 2001, 2002. No, nosotros, a ver, ¿quieres que te cuente algo de cómo era en aquella época? Claro, sí. ¿Se encontró con Santiago del Estero? Sí. A ver, hablemos del municipio, digamos, que era lo que me tocó. 3 meses de atraso de sueldos, más el aguinaldo que no se había pagado. Casi 3 meses paralizado el municipio por un paro, lógicamente, producto de la falta de pagos de sueldos, un déficit financiero de casi 40 millones de dólares y una deuda flotante de 17 millones, que en ese momento eran también dólares, pesos. Luego se rompe la devaluación y la convertibilidad, y a partir de ahí un dólar pasó a costar, o un dólar de deuda financiera pasó a costar 3 pesos, en vez de 1. Entonces se agrandó mucho más la deuda y empezamos a tener más dificultades, pero luego empezó a cambiar, empezó a reactivarse el país, y la verdad que no pudimos en aquel momento hacer cosas, la verdad, desde el municipio no hicimos muchas cosas, estoy hablando de obras de infraestructura, pero logramos ordenar financieramente al municipio, y la verdad que eso me lo reconoció tanto la familia municipal como el vecino de la ciudad capital. Me volvió a reelegir de intendente y 1 año después me eligió como gobernador de la provincia, o sea que a partir de ahí empezamos a tener una posibilidad importante, y la verdad que yo recuerdo asumí 2005 como gobernador en marzo, y el expresidente Kirchner nos visitó en mayo. Fue la primera vez que se hizo un 25 de mayo fuera de la Plaza de Mayo. Y fue una fiesta hermosa, y ya se notaba un país diferente y una provincia que teníamos muchas esperanzas. Habíamos tenido 2 intervenciones federales en 10 años, esto era un fracaso muy duro para la clase política. Y bueno, logramos encauzar toda una concertación antes de la concertación plural, estoy hablando de una concertación de cosas desde la gestión, que luego nos llevaron muy rápidamente a coincidir en cuestiones políticas, y desde ahí he venido acompañando este proceso nacional que hoy lo sigue nuestra presidenta, y por el cual estoy convencido que es el camino, digamos, importante que debemos consolidar en el país. Y si bien soy del radicalismo y me acompaña mucha gente del radicalismo, acompaña este proceso con muchas ganas y convicciones. Recién hablabas de las 2 intervenciones que hubo en la provincia.
y una de las últimas, la que más viviste, digo, ya estabas... No, bueno, no, en aquella época del año 93 era diputado provincial. Se quemó, esta casa de gobierno la incendiaron en una poblada, los gremios. ¿Cómo fueron esas intervenciones? Digo, la provincia totalmente desconcertada. En primer lugar, ninguna intervención es buena. En sí la intervención no es buena. Obviamente puede ser necesaria, constitucional, y generalmente nunca deja un buen sabor. Yo creo que ni al que participa de la intervención, ni al pueblo que es intervenido. O sea, y en el ADN de los santiagueños hay como un rechazo a lo que es la palabra intervención. ¿Por qué? Porque somos una de las provincias que en la historia de la Argentina más intervenciones federales tuvo. Y esto es un dato a tener en cuenta, que nosotros lo analizamos mucho después de la última intervención. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tuvieron que intervenir a Santiago del Estero, por ejemplo, en esta última? En muchos casos por cuestiones económicas, y en el último no fue por cuestiones económicas, fue por cuestiones político-judiciales. O sea, se había producido un problema, digamos... A ver, las intervenciones tienen muchos motivos, digamos, pero generalmente el motivo principal es que algo se ha hecho mal, digamos, desde la propia sociedad. Y no estoy hablando únicamente del que gobierna, ¿no? Estoy hablando también de todos los sectores políticos. Nosotros no estábamos en el gobierno, estoy hablando de mi partido, pero implica un fracaso colectivo. Cuando a vos te interviene una provincia tantas veces, es que algo hemos hecho mal todos. O sea, el que está gobernando, obviamente porque cae su gobierno y no ha hecho bien las cosas, y el que no está gobernando porque de alguna manera es partícipe por no haber presentado una propuesta mejor, ¿me entiende? Y superadora a todo eso que supuestamente estaba mal y por eso deriva en una intervención. Y la oposición, si no es una alternativa, no es oposición. La oposición por sí misma es un negocio de pocos, digamos. Y esto es algo que discutimos mucho nosotros, y nosotros, bueno, trabajando en esa propuesta, organizamos un movimiento político muy importante que lo integraba y lo sigue integrando el radicalismo, sectores importantes del peronismo y de muchas otras fuerzas políticas provinciales, comunales, sociales e incluso gremiales, que hemos venido gobernando estos 7 años la provincia después de aquel triunfo del año 2005, pero acrecentando la base política de sustentación y la pluralidad en la sustentación. De hecho que yo, hemos tenido casi 11 elecciones, porque tenemos una característica, hemos tenido una elección cada 7 meses y medio, porque bueno, entre las elecciones provinciales, las comunales, las intermedias, vivimos de elecciones. Este año es un año de descanso electoral, es el único año, 2012, que no tenemos elecciones. Y bueno, y la verdad que en todas las elecciones hemos tenido un muy buen acompañamiento del pueblo santiagueño. Luego de esa intervención fue como la opción, justamente... Y bueno, fue una elección reñida, o sea, tuve suerte de principiante, digamos, pero fue una elección bastante reñida. Bueno, después no. Después hemos logrado consolidar un movimiento político muy grande, muy progresista y muy fuerte. Bueno, yo fui reelecto por el 85,7% de los votos. La presidenta el año pasado obtuvo el porcentual más alto del país. La fórmula presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, Amado Mudú, con el 84% de los votos, por ahí. Es un récord importante, digamos. Cristina Fernández, encuestas le dan una fácil reelección con 55% según Boca de Urna. Quien triunfó en la elección, Cristina Fernández de Kirchner, 53,9% de los votos, un número realmente muy importante. Cristina favorita hoy. Desde la vuelta de la democracia ya anticipamos que quien más votos sacó como candidato a presidente fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es su relación con la presidenta? Muy buena, de mucho respeto y de mi parte de mucha admiración, porque la presidenta es una mujer inteligente, con mucha templanza. Le ha tocado situaciones difíciles en términos políticos, institucionales y personales que son de público conocimiento, y esa templanza la ha llevado
a seguir adelante con mucha firmeza y con mucha inteligencia su deber, que no lo renunció en ningún momento. Y bueno, el resultado está a la vista. Obtuvo, así como en Santiago el 84, pero el récord del país también, 54% de los votos lo dicen todo. Y bueno, mi relación con ella es sobre esa admiración y ese respeto, bueno, de compromiso también, porque, a ver, nosotros los santiagueños no somos de andar mucho hablando y participando, somos de bajo perfil. Pero bueno, uno lo que quiere es apoyarla porque realmente se merece y así estamos trabajando junto con ella y muy agradecidos también porque muchas cosas no se podrían haber hecho. Primero, si no existiera una situación macro del país que permitiera crecimiento, inversión y desarrollo. Y en segundo lugar, porque provincias como la nuestra, bastante postergadas, sobre todo el norte argentino, en general bastante postergado de la mano del Estado Nacional, de la inversión real, de la infraestructura básica, si no hubiera existido esta mirada federal hacia una provincia como la nuestra, nos hubiera sido también muy difícil hacer muchas cosas que estamos haciendo. ¿Y con Néstor, cómo fue su primer contacto? Con Néstor lo conocí en el año 2005, yo no era gobernador todavía, pero nosotros estábamos queriendo hacer una alianza aquí, y de hecho que hicimos parte, pero bueno, más formal, parecida a la de Catamarca, digamos, y no lo logramos, pero me encontré con él de casualidad, yo estaba conversando con un funcionario y él justo entró al despacho. Nada es casual en política, a lo mejor entró, él era muy especial, entró 2 minutos, 5 minutos y nada más. Pero después que asumí de gobernador, tuve una reunión con él en carácter de gobernador y en carácter de presidente. Habían 2 o 3 funcionarios nada más presentes. Y la verdad que me bastó 5 minutos de charla para ponernos de acuerdo. Y no hablamos muchas veces con él, en cantidad de veces, aunque estuvimos muchas veces juntos, pero muy pocas conversaciones y muy poco tiempo y nos poníamos de acuerdo rápidamente en muchas cosas. Y yo tengo un gran cariño y un gran recuerdo de él. Te podría contar muchas cosas, habiéndolo conocido tan poco tiempo, digamos. Y si preguntas aquí a los santiagueños van a decirte lo mismo, porque así como cuando Cristina viene aquí es un afecto tan importante. Siempre, fíjate vos que nos conocemos todos en Santiago del Estero. Y la gente que le grita, la que le gritaba a Néstor, le grita, no es generalmente gente del peronismo, gente común o del radicalismo, de otros sectores que le tienen un gran cariño, digamos. Él tenía un carisma muy especial y a la presidenta también uno lo nota, digamos. Néstor era, a ver, yo rescato de él casualmente lo que uno humildemente por ahí se siente, ¿no? En ese legado, cuando hablamos de la juventud, de la política como herramienta transformadora, de que no nos tienen que poner nunca más freno a las corporaciones, a las aspiraciones de cambio desde la política, creo que el mejor homenaje que se puede rendir es casualmente eso. No digo imitarlo, hay personas que son inimitables, inigualables, o sea, no estamos hablando de eso, pero en la militancia sí, tratar de ser un militante. Siempre le digo yo a mis dirigentes o a mis amigos, mis correligionarios o a los hombres que me acompañan en la política, que eso es lo más importante, militar por una idea más allá del partido en el que estemos, porque siempre digo yo, dirigente político, candidato, gremialista, diputado, hasta gobernador puede ser cualquiera, militante no es cualquiera. Y esto creo que es la imagen que a mí me quedó de Néstor Kirchner. ¿Cuáles son justamente las políticas que más resaltaría de este gobierno a partir de 2003? Bueno, este gobierno tiene varias aristas importantes, o sea, tampoco ha sobrevolado temas, ha profundizado en todos los temas, pero inversión pública, derechos humanos, autonomía de decisiones financieras y políticas, creo que son temas centrales de este gobierno.
y el resultado permite que creamos en nuestras propias fuerzas, tengamos fe en nuestras propias fuerzas y tomemos nuestras propias decisiones. Esta semana ha sido una semana también muy energética, de recuperación de soberanía hidrocarburífera, de recuperación de un instrumento vital que hace al desarrollo del país y a la competitividad de todos los sectores. El Congreso Nacional en estos últimos 6 meses ha aprobado diferentes leyes a favor de la República Argentina, como es la reestatización de YPF. ¿Cómo lo vivió? La ley directamente, no hay que discutirla, ya está aprobada, digamos. Lo que hablamos es de la decisión, digamos, que transformada obviamente en ley, porque la ley era el instrumento necesario, recupera una herramienta importantísima que nunca debimos perder. O sea, y esa herramienta es parte de tomar decisiones desde nuestra a ver, los motivos, los fundamentos, el por qué se ha llegado a esto, lo ha explicado la presidenta, ¿para qué lo voy a explicar yo? Lo importante es que lo tomamos y nos paramos frente al mundo y nadie puede decir nada, digamos, ni por qué lo tomamos, ni objetar esta decisión. Pero ahora tenemos un desafío importante, obviamente, que es primero recuperar. Yo creo que hay 2 hitos importantes. Las AFJP, que fue el negocio del siglo, digamos, de algunos sectores, en perjuicio también, digamos, del futuro de los argentinos, y la recuperación de YPF, sin dejar de tener en cuenta otras cosas importantes, como la aerolínea de bandera, etcétera, pero esto es mucho más, porque esto no es servicio, digamos. Esto es patrimonio puro, digamos, y patrimonio con posibilidades. Ojalá, yo creo que la presidenta ha sido muy clara en la profesionalización y en la eficiencia que tiene que tener esta empresa, para que después no volvamos a caer lo que ocurrió en la década del 90. Hay que privatizar porque todo da pérdida, porque el Estado no sirve. Es el gran desafío, porque bajo ese pretexto, así terminamos como terminamos. Esto no es YPF en sí, es todo un símbolo para los argentinos. La ley de identidad de género y de muerte digna fueron también algunas de las leyes más representativas de este año. ¿Cómo lo vive la provincia? Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos acompañado casi todas estas modificaciones. Hoy se está discutiendo también el Código Unificado de Comercio y Civil. Siempre trae alguna discusión esto, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral. ¿Por qué no? Porque esto es parte del derecho, o sea, la moral es parte del derecho, digamos. ¿Esta es una provincia más conservadora? Somos menos conservadora de lo que parece, digamos. De lo que dicen. Somos bastante avanzadas. Y la verdad que, incluso cuando se discutió, yo recuerdo allá fue el 87, fue 86, el divorcio vincular, me acuerdo. Las leyes no generan los problemas. O sea, todo lo que se hablaba de que por esto se iba a divorciar todo el mundo, que por la otra forma todos los matrimonios van a ser homosexuales, que por el otro lado todos los... o sea, es una discusión, cuando se la toma de la buena fe, y que es válida, es moral, digamos. Pero el derecho, ya lo decían los grandes pensadores, los recopiladores del derecho romano, si mal no recuerdo, bueno, no sé si era Ulpiano o alguno de los grandes recopiladores del derecho romano, que es el derecho del cual surge toda la estructura del derecho, de la ley, de la juridicidad, de la cual tomamos nosotros la Argentina la base del mismo. Justiniano era el que creo que lo decía, que era como la piel que envuelve el cuerpo, digamos. El cuerpo
no tiene la forma porque la piel es de determinada manera. La piel tiene la forma porque el cuerpo es de determinada manera. El cuerpo social crece de determinada manera y no hay piel que se le pueda poner para que uno sea flaco si pesa 100 kilos o de nariz repingada si es narigón. O sea, la piel sigue al cuerpo. Entonces, en algún momento, esa piel que es el derecho se debe adaptar al cuerpo, porque si no se rompe, digamos. Y esto es lo que está ocurriendo. El país hoy tiene la madurez suficiente para ir definiendo estas cosas, y si no, de cualquier manera va a ocurrir. Y estos son adelantos importantes, porque si queremos mantener una estructura rígida en algunos conceptos bajo discusiones morales o religiosas, de las cuales respeto profundamente, el cuerpo social se va a ver encerrado en algo que no le corresponde. Y esto es un avance importante. No nos damos cuenta ahora, quizás son discusiones de leyes, pero cuando todo esto, que es creo una visión importante de la presidenta, una visión de estas cosas que hablamos a mediano o largo plazo, no solucionar los parches de los problemas de ahora, sino ir generando esa verdadera estructura de cambio necesaria para cambiar, adaptar y hacer mejor la vida del cuerpo social. Son temas importantes. Creo que esa es otra de las aristas del gobierno también, y que lo está llevando adelante la presidenta, sobre todo en esta gestión de la presidenta. ¿Y cómo ve esta nueva composición del Congreso Nacional? Bueno, es un Congreso mucho más afín. A mí, a ver, cuando ocurrió lo del 2009, era genial ver a los opinólogos, politicólogos, sí, que tenemos en el país, que siempre nos dicen que todo está mal, y si no está mal, seguro que va a estar mal, y si algo está bien, es a pesar de... parecía que el 10 de diciembre del 2009 terminaba el gobierno, terminaba todo, y bueno, esa fue más divertida quizá, porque fue todo lo contrario. Bueno, ahora hay un Congreso mucho más afín al acompañamiento de la presidenta, y hay cuestiones centrales que la presidenta está llevando adelante que tienen corte, o sea, el acompañamiento de la oposición en la ley de hidrocarburos, o el acompañamiento, porque parecería que todas las cosas que son del gobierno, hay determinados sectores que quieren poner a la sociedad, o por lo menos a los representantes de la sociedad desde la oposición, tienen que votar todo en contra del gobierno. Y no ocurre así, porque no son cuestiones de oficialismo y oposición. Entonces, esto va a servir para que el Congreso también pueda ir teniendo una participación más enriquecedora, digamos, en otras cuestiones. Pero hay una cuestión interesante, yo la analizo desde el punto de vista, porque soy un hombre de la política y bueno, no es que me convierta en un analista, pero uno lo ve de parte de una realidad. Tanto el expresidente Kirchner como esta presidenta, y esto es lo que a uno lo entusiasma, ¿no? Nunca dejó de tener la iniciativa política, nunca. Aún en el peor de los momentos, era siempre el que tuvo la iniciativa política, y en este sentido, por ahí pensar que el Congreso va a poder cogobernar es medio difícil de pensar, digamos, o poner freno, es muy difícil, porque siempre ha ido teniendo la iniciativa política, digamos. Y esto es importante porque somos un país presidencialista, hay que reconocerlo desde también en el ADN, digamos, así como la gente reclama todo lo que ocurre al presidente o al gobernador o al intendente, digamos, aunque no sea él el que tiene la responsabilidad. Hasta a veces se da cuestiones graciosas porque la gente reclama, o la gente con ciertos pensamientos reclama división de poderes, y lo detiene la justicia y le van y reclaman la libertad al gobernador. Si él pide división de poderes, pero o piden que meta presa y le piden al poder. O sea, hay un ADN presidencialista que necesita del fortalecimiento de las instituciones para que sea una verdadera república en el concepto del imaginario de la gente. Entonces necesita de la madurez
de los sectores que integran los otros poderes, el judicial y el otro poder político que es el legislativo. Yo espero, más que divertido, sería entusiasta, digamos, pensar que quienes tienen la función opositora tengan la madurez suficiente para fortalecer verdaderamente en el verdadero de los sentidos a ese poder tan importante también del gobierno, que es el poder legislativo. Y esa madurez implica que no se tiene que hacer oposición por la oposición misma, porque al contrario hay que enriquecer hay que tener también la iniciativa de apoyar lo que es bueno, digamos. Pero bueno, si bien hemos recuperado la democracia en el 83, a lo mejor tenemos un largo camino todavía, primero para seguirla consolidando y nunca más, ojalá que nunca más se rompa esta democracia que hemos logrado, y que la madurez democrática haga que los partidos políticos sean sectores de ideas, como dice la presidenta, de ideas propias, y no que tengamos que leer un diario a la mañana para saber lo que tenemos que decir. Creo que con eso, que es parte de ese legado de Néstor Kirchner, digamos. ¿Cuáles fueron sus primeros desafíos como gobernador y cuáles son los desafíos a futuro? El primer desafío es mantener porque hay una prudencia financiera importante en una provincia con recursos limitados. Y ese desafío lo hemos logrado consolidar porque somos una provincia de bajo endeudamiento y con estabilidad y diálogo en las decisiones que involucran a las cuestiones presupuestarias. A partir de allí, bueno, el desafío de generar un desarrollo económico en la provincia es el desafío principal, y es imposible lograrlo sin infraestructura básica, caminos, agua, energía, infraestructura de servicios como escuelas, hospitales, bueno, todo lo que es la obra de infraestructura para el servicio indelegable del Estado, como la seguridad, la salud, la educación y la justicia, pero acompañando otras cosas. Siempre digo, nosotros nunca tenemos que pensar en el corto plazo, tenemos que tomar decisiones todos los días y nunca dejar de tomarlas, pero la decisión más importante es mirar siempre en el horizonte, porque los errores que cometamos ahora, las deudas que generemos ahora, los desencantos que generemos ahora, se paga luego con intereses en un futuro inmediato o lejano. Los errores graves se pagan inmediatamente, sobre todo en política, pero a nivel de gestión nosotros sabemos que todas esas cosas a veces demoran mucho en el tiempo. Entonces uno de los desafíos, como me preguntabas vos, más allá de las obras que estamos tratando todos los días de hacer obras y ejecutar presupuestos y gestiones que generen esa infraestructura para el desarrollo, siempre digo que no todo es presupuestario, o sea, no todo cuesta en dinero, hay cosas que cuestan mucho más que el dinero en tiempo, en decisión política permanente y en rumbo político. Por ejemplo, generar seguridad jurídica, previsibilidad institucional, de esto hablábamos cuando hablamos de intervención, cuando hablamos de cosas, de desencantos, de inversión, clima de negocios, clima de inversión, y esto no se consigue de un día para el otro, ni siquiera un gobierno, un gobernador, esto es un proceso. Eso se llama política de Estado, o sea, una definición personal que podría dar política de Estado es que podamos hacer desde la gestión de gobierno cosas que las podamos sentir como propias todos y que nadie se anime después a cambiarlas porque son de todos. Y en definitiva, ese es un problema que ha tenido el país y provincias como la nuestra en mayor medida, porque generalmente cada sector político, gobernante, se siente el fundador o el refundador de todo y dice o cree o está convencido de que todo lo que se ha hecho antes está todo mal. Nosotros tenemos que hacer algunas cosas centrales bien y parte de todos, que después otros las puedan mejorar en lo que haya que mejorar y continuarlas y no se animen a cambiarlas en lo que no haya y sea necesario no cambiar. Bueno, creo que este es el mayor desafío que tenemos
Y el país está viviendo un proceso importante en todo esto y nosotros estamos tratando de llevarlo adelante. Hemos tomado todas las medidas en este sentido, digamos. Antes que nada, ¿quién es Gerardo Zamora? Político, abogado, ¿qué más? No vengo de una familia política, o sea que soy autodidacta en la política o sin herencia política, radical, con un amplio espíritu democrático. A ver, ¿cómo te lo sintetizo en términos políticos para que se me entienda? Yo siempre tomo dos frases, digamos, de dos políticos importantes del país, de la historia del país. Perón decía que primero estaba la patria, después estaba el movimiento y por último estaban los hombres. Irigoyen fue. Una de las pocas, menos conocidas frases decía que cuando un radical se siente más radical que argentino es porque ha dejado de ser radical. Yo sintetizo esta idea en una idea de que soy un político provincial. Me interesa mi provincia, no tengo ninguna aspiración y voy a trabajar y a hacer todo lo que sea por mi provincia, a la cual quiero, de la cual tengo hijos, ya tengo un hijo grande y tengo 3 más chiquitos. Y quisiera que esta provincia sea una provincia pujante y me defino como eso, trabajar para esto, hasta donde pueda y en la responsabilidad que me den. ¿Y por qué abogacía? Buena pregunta, no sé. Es una profesión para mí que la llevo muy adentro. Mi padre tenía grandes pensamientos. Decía, hijo, si vos ves que un tipo parece tonto, no le vas a errar, es tonto. Pero no es el término que usaba, ¿no? Bueno, yo soy un militante ortodoxo, digamos, en términos de militancia. Es decir, reuniones, plenarios, sillazos en los plenarios, todo lo... pegar afiches, despegar afiches, todas las cosas de la política. Eso que lo hacíamos, viajes sin plata, no sabíamos dónde íbamos ni en qué hombro íbamos. Esa vida tan linda, de los recuerdos tan hermosos que tengo de la militancia. Y que hoy lo estoy volviendo a ver en muchos jóvenes y eso me alegra de sobremanera, porque lo habíamos sentido que se había perdido eso. El trabajo que es mi profesión nunca la pierdo de vista porque a mí es una profesión para mí que la llevo muy adentro y no tengo ningún problema y posiblemente lo tenga que hacer, volver a agarrar mi maletín para ir a litigar cuando no tenga algún cargo público, porque somos de bajo perfil, todos estos salteños. Ahora vamos a ver si